Dale. Sí. Venimos. En 10. Conto de la ICO. 4, 3, 2. Hoy se conmemora el Día de la Mujer Emigrantes en la ciudad de Buenos Aires en homenaje a Marcelina Meneses, quien fuera arrojada del tren junto a su bebé en 2001 en un acto xenófobo. Es por eso que hoy se reafirma el compromiso de lucha contra todo tipo de discriminación y en especial contra los migrantes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El Ministerio de Salud reconoció que los contagios diarios seguirán subiendo los próximos días, pero esperan que empiecen a descender en 1 o 2 semanas. La previsión la realizan en base a lo ocurrido en Europa y a los números de Córdoba, donde inició la ola Omicron en el país. Hoy se reportaron más de 88.000 contagios en 24 horas. La ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo centro de testeo en Chacarita. Es para personas con síntomas leves y que serán derivados de las unidades febriles para descomprimir estos dispositivos. En el distrito porteño se testearon ayer 44.000 personas con una positividad del 29%. La Secretaría de Comercio Interior convocó a las empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo para firmar los acuerdos alcanzados y de esta manera poner en marcha una nueva etapa del programa Precios Cuidados que contiene un total de 1.300 productos y aumentos promedio de 2% mensual. El Papa Francisco llamó a la comunidad internacional a continuar los esfuerzos para vacunar a la población y opinó que las vacunas son la solución más razonable frente al coronavirus. Además, resaltó la importancia de acelerar las campañas de inmunización para disminuir el riesgo de avance grave de la enfermedad. Djokovic anunció que quiere quedarse y jugar el Abierto de Australia luego de que un juez anulara la cancelación de su visa de ingreso al país por no estar vacunado contra el coronavirus. Sin embargo, el tenista podría ser deportado por el gobierno australiano en las próximas horas en caso de que lo considere pertinente. Esta decisión, además, implicaría la prohibición de ingreso al país por 3 años. El Ministerio de Salud adelantó que esperan que los contagios diarios de COVID-19 continúen subiendo en los próximos días. Sin embargo, en base al análisis de cómo fue el pico de casos en Europa, esperan que en 1 o 2 semanas los casos empiecen a disminuir. Así lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado. Viendo lo que pasa en otros países, lo que pasó en otros países que empezó primero, suele tener más o menos unas 4 semanas en lo que hace el pico y empieza a bajar. Quizás nosotros estemos esta semana también con aumentos de casos y entre la semana que viene y la otra ya empiece a disminuir, teniendo en cuenta cómo evolucionó la curva en otros lugares. Córdoba es el primer lugar en el país donde empezó a circular en forma comunitaria y predominante esta variante y de hecho está empezando ya a disminuir. En este contexto, la ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó que a pesar del gran crecimiento de los contagios, no se está viendo un aumento significativo de ocupación de camas ni de la mortalidad. Sin embargo, ambas funcionarias reconocieron que hay un impacto por las bajas de empleados, tanto en el sector productivo como en el personal de salud, por la gran cantidad de contagios y de aislamientos por contacto estrecho. En este sentido, el Ministerio analiza acortar el aislamiento para que aquellos que tengan las 3 dosis de la vacuna ya aplicadas y no presenten síntomas. Esta medida ya entró en vigencia para el personal de salud y en primera instancia se evalúan a los sectores de migraciones y seguridad, pero podría aplicarse a otros rubros productivos ante los pedidos de los empresarios. La ministra de Salud también anunció que en los últimos días aumentó la vacunación con primeras y segundas dosis, sobre todo en los sectores de riesgo. La funcionaria destacó este hecho como una buena noticia que reduce el riesgo de hospitalización y muerte. En las últimas 8 semanas
hasta la semana pasada, por ahí eso aumentó todavía más, 730.000 personas mayores de 18 años iniciaron su esquema. Eso es un número muy relevante y lo que estamos viendo es que la diferencia entre primera y segunda dosis se está cortando, teniendo en cuenta que hay más personas que inician el esquema y que tienen que esperar 21, 28 días para recibir la segunda dosis. Siempre va a haber una diferencia, pero se está achicando la diferencia. El pase sanitario fue muy importante para eso y por supuesto que la percepción de riesgo con lo que está pasando demuestra que lo que también decíamos, ¿no es cierto? Hay que iniciar, completar los esquemas y ahora se suma el desafío de los refuerzos. La ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo centro de testeo en Chacarita. Es para personas con síntomas leves y que serán derivados de las unidades febriles para descomprimir estos dispositivos. En total, en el distrito porteño se testearon ayer 44.000 personas con una positividad del 29%. El orientador da la orden de ingreso y el auto avanza a uno de los espacios asignados para el hisopado, que se hace desde la ventana sin bajar del vehículo. Así funciona el Centro de Testeo Vehicular de Costa Salguero, un espacio disponible prácticamente desde el inicio de la pandemia, con capacidad para casi 4.000 pruebas diarias que se organizan de lunes a domingo de 8 a 20. La idea general de la ciudad de Buenos Aires es descomprimir las unidades febriles, que son aquellos lugares donde va la gente con síntomas. En ese sentido, los grandes centros colaboran para descomprimir los turnos dados en aquellos lugares. En Costa Salguero llegan en micro, forman una fila apartada y después del hisopado vuelven en ese mismo micro a la unidad febril de origen. En la jornada de ayer se testearon 3.800 personas en Costa Salguero. El 55% de las personas con síntomas dio positivo, de asintomáticos el 27%. Convivientes con personas de riesgo, contactos estrechos y viajes son algunos de los motivos de los hisopados. ¿Vinieron por precaución, por contacto estrecho, por otro motivo? Por viaje que se nos presentó la oportunidad y aprovechamos. Vamos a salir de viaje, por más que nos lo piden, la idea es saber que estamos sin el bicho adentro. Ellos vinieron de viaje de República Dominicana y fue inmediato, no tuvimos que esperar nada. Entre los grandes centros, las unidades febriles y los operativos Detectar en la ciudad se testean cerca de 40.000 personas diarias, con un índice de positividad actual del 31%. La idea es continuar ofreciendo turnos y bajando el índice de positivos. El reporte de contagios se mantiene alto, aunque con valores menores a los de la semana pasada. Preocupa que se mantiene el aumento de fallecidos e internados y que la positividad no baja del 60%. El ministerio informó más de 88.000 contagios en 24 horas. A la ciudad le corresponden más de 10.000 casos, en la provincia se registraron 32.000, en Córdoba son casi 10.000, pero continúa un leve y paulatino descenso y le siguen Santa Fe y Tucumán. Con casi 140.000 testeos no se logra bajar la positividad, es más del 63%. Se reportaron 51 muertos por COVID-19, aunque la cifra está lejos de los récords de la segunda ola, es un aumento con respecto a los últimos días. También subió la cantidad de internados en terapia intensiva, son 1.967 en todo el país. A pesar de la suba, continúan sin tensión este sector del sistema de salud con un 39,1% de ocupación en la nación y un 40% en el uso en el AMBA. El Gobierno Nacional se reunió de forma virtual con los miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría. El Ministerio de Salud está preocupado porque no aumenta la cantidad de vacunados entre los menores de edad de cara al inicio de clases en el mes de marzo. Se viene afectado sobre todo el grupo de los adolescentes, pero ahora también se está viendo el aumento de los contagios en los pacientes menores de 5 años. En realidad esto no es más que un reflejo de lo que está sucediendo a nivel del país. Vamos a un mes y medio del comienzo de clases. Claro. Y la verdad que si uno piensa en futuro, digamos, y en lo que tenemos y en lo que costó la presencialidad cuidada, digamos, de tener lo que costó que durante el año 2021 los chicos tuvieran clase, digamos, uno está mirando este número. O sea, nosotros estamos preocupados pensando a futuro. O sea, creemos que la vacunación marcha a un ritmo que a lo mejor sería ideal un poco más rápido. Según reveló el Ministerio de Salud, el 57% de los menores entre 3 y 11 años no se vacunó o tiene alguna dosis pendiente de aplicación. En paralelo, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtió que los contagios en menores de 16 años crecieron 42% en 2 semanas.
En tanto, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak se mostró a favor de que se evalúe un calendario de vacunación obligatoria contra el COVID-19. Aseguró que están dadas las condiciones, pero que debería ser debatido en el Congreso. Están todas las condiciones dadas para que sea obligatoria, pero es una situación muy particular la de la pandemia, entonces yo creo que la discusión amerita ser debatida en el Congreso de la Nación, que en todo caso nosotros opinemos como expertos, expliquemos cuál es el sentido de por qué hacerla obligatoria, porque al hacerla obligatoria llegaríamos a algunos porcentajes, un 15% de los adolescentes y un 35% de los niños de menores de 11 años que aún no se han vacunado. Para la Unión Industrial Argentina, el ausentismo por coronavirus en empresas supera el 20%, mientras que para otras entidades ronda el 50%, según la actividad y el tipo de establecimiento. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rojas, señaló que luego de la autorización de los autotest están pidiendo que se los faculte para realizarlos en los ámbitos de trabajo y de esta manera poder llevar un mejor control de los casos. Además, el empresario explicó que la falta de personal no solo se debe a los casos positivos, sino también a las pautas de aislamiento para los contactos estrechos. Desde el sector piden acortar los periodos de aislamiento ya que representan una semana entera de trabajo. En tanto, Aerolíneas Argentinas informó que debido a la nueva ola de contagios, debió cancelar 6 vuelos de cabotaje con destino a las ciudades de Santa Fe, San Juan, San Luis, Santa Rosa, Río Cuarto, Bahía Blanca y Trelew. La empresa aérea tiene cerca de 1.200 empleados en aislamiento, algunos por casos positivos y otros por prevención. Las bajas son de distintas áreas operativas de Seiza, Aeroparque y las provincias, por lo cual debió suspender 7 de las 230 operaciones programadas para hoy. En este contexto, mañana estaba previsto un paro de controladores aéreos para reclamar falta de personal y mayores medidas de seguridad, pero el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto la medida al dictar la conciliación obligatoria. Por su parte, el gremio de la sanidad también denunció que el ausentismo se duplicó en los últimos días. En este contexto también hubo demoras, cancelaciones y enojo de los usuarios en el tren Sarmiento. Los inconvenientes fueron por la falta de empleados que se encuentran aislados por COVID-19. El sector que une las estaciones de Merlo y Moreno fue el más afectado, ya que la medida coincide también con la realización de obras en el puente Reconquista. También se registraron demoras en la línea Roca. En las próximas horas anuncian una nueva lista de precios cuidados. La Secretaría de Comercio Interior convocó a las empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo para firmar los acuerdos alcanzados y de esta manera poner en marcha una nueva etapa del programa Precios Cuidados que contiene un total de 1.300 productos y aumentos promedio del 2% mensual. El programa vigente desde octubre pasado venció formalmente el viernes, mientras que el nuevo entendimiento tendrá una extensión anual con revisiones trimestrales y aumentos mensuales. Por su parte, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, señaló que para esta nueva etapa de precios cuidados no fueron convocados por el gobierno. El referente aseguró que va a pedir una reunión con el secretario de Comercio Interior. Le planteábamos era que, si bien hay una lista donde dice cuánto lo tenemos que vender, le pedíamos una lista para saber cuánto lo teníamos que pagar, porque si no, en definitiva, el mayorista no nos da la rentabilidad. Según el mayorista explica, ellos tampoco tienen rentabilidad para compartir. Entonces, digamos que nosotros no podemos estar en un programa de 1.300 o 1.500 productos donde no la rentabilidad sea cero. Claro. Por eso es que, digamos, quedamos afuera. Y vuelvo a decir, y en esta nueva etapa no nos convocaron. Así que, bueno, estamos expectantes. A 15 años del crimen de Solange Gravenheimer, hoy prescribió la causa judicial por su asesinato. El hecho ocurrió el 10 de enero de 2007 en el partido de Vicente López. La joven de 21 años fue hallada muerta en la casa que compartía junto con su amiga Lucila Fren, que fue la principal acusada por el crimen. Fren fue acusada por el homicidio, pero resultó absuelta. A lo largo de los años, la justicia no pudo determinar la hora de su muerte y si Fren estuvo o no presente en el momento del crimen. Para los próximos días se espera una ola de calor que podría superar los 40 grados en la ciudad. Hoy, en el día previo a la llegada del frente cálido, se llegó a una máxima de más de 34 grados de temperatura.
Además, ante la gran cantidad de contagios en el inicio de la pretemporada de los equipos de Primera División, las autoridades analizan la posibilidad de demorar el arranque de la Copa de la Liga Profesional. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. A pesar de no tener aún un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional comenzó hoy el pago de casi $700 millones para los bonistas. Los acreedores privados del extranjero recibieron el pago de los intereses del segundo cupón de bonos en moneda extranjera emitidos en el canje del 2020, los cuales se encontraban vencidos desde julio del 2021. Este desembolso es otro impacto en las reservas del Banco Central, que continúan por debajo de los $40 millones cuando aún no hay definiciones de acuerdo con el FMI. Además de no haber acuerdo, en el primer trimestre habría vencimientos de deudas que superan casi los $4.800 millones. Sin embargo, el Gobierno Nacional ratificó que no habrá default con el organismo internacional. Mientras tanto, varios legisladores de los Estados Unidos le solicitaron a la secretaria del Tesoro de ese país que revise los sobrecargos que aplica el Fondo Monetario Internacional a los países que tienen deuda. La iniciativa fue de 16 diputados demócratas que le enviaron una carta a la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Allí calificaron a los recargos del FMI a varios países como injustos y contraproducentes, al asegurar que estos intereses desvían millones de dólares en beneficio del organismo internacional y no permiten una recuperación de los deudores y la atención de la pandemia. El petitorio está en sintonía con una propuesta planteada por Alberto Fernández durante la cumbre del G20 y que hasta ahora fue rechazada por la Casa Blanca. Por su parte, el canciller Santiago Cafiero se encuentra aislado por contacto estrecho de COVID-19. Se había reunido con su par boliviano, que hoy a la mañana dio positivo de coronavirus. Tras confirmarse el resultado positivo de COVID-19 del canciller de Bolivia, Rogelio Maita, luego del encuentro de la CELAC en Buenos Aires, el canciller argentino Santiago Cafiero comenzó el aislamiento indicado de 5 días hasta el miércoles, a pesar de que tiene el esquema de vacunación completo. Desde Cancillería confirmaron que de no surgir alguna complicación, seguirá en pie el viaje de Cafiero hacia Estados Unidos previsto para el 18 de enero, en donde se reunirá con el secretario de Estado Antony Blinken en el marco de las negociaciones con el FMI. Por su parte, Gerardo Morales adelantó que el lunes o martes de la semana que viene se llevará a cabo la reunión entre Martín Guzmán y gobernadores de la oposición por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la UCR afirmó que espera que el acuerdo con el FMI salga bien y criticó a la ala más radicalizada de Juntos por el Cambio, a los que acusó de no buscar un diálogo. Un encuentro que sería con el ministro Guzmán, con el presidente de la Cámara y los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de bloque de Juntos por el Cambio. Seguramente será el día lunes o martes de la semana siguiente. Tengamos la predisposición de que este acuerdo con el Fondo Monetario salga bien. Acá hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro, tiene que buscar la racionalidad, porque si no este país es inviable. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para toda la Argentina por calor extremo. Hoy, cuando el frente cálido aún no llegó a la ciudad, se superó la temperatura de 34 grados, pero se esperan térmicas bastante más altas para esta semana. Toda la semana el país se verá afectado por una ola de calor que registrará temperaturas históricas. En la ciudad se prevén máximas que podrían superar los 42 grados, un récord que sucedió hace 27 años atrás. Los días de calor más intensos serán jueves y viernes, mientras que el martes estará moderado con una temperatura máxima de 35 grados y el miércoles un pequeño respiro de 33. En cuanto a las provincias, las más afectadas serán Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, donde las temperaturas podrán alcanzar los 45 grados. En la ciudad ya rige una alerta amarilla por calor y durante la jornada la temperatura máxima fue de 34 grados. La ciudad de Buenos Aires lanzó el operativo Calor, a través del cual se entrega agua y fruta en puntos estratégicos de la ciudad, como las estaciones de Retiro y Constitución. También se ofrece atención de salud primaria para posibles casos de golpes de calor o insolaciones. La semana en donde está anunciado un calor sin precedentes empezó con las calles y plazas casi vacías. Los pocos que estuvieron afuera trataron de evitar un golpe de calor. Con agua. Aire acondicionado, ventilador, lo que se pueda. Ir por las sombras sí o sí, con agua. Y bueno, fuimos a comer a algún lugar que tuviera aire.
porque si no, no aguantamos más. Sí, salí solo por la vacuna y me quedé acá porque digo, bueno, hace mucho calor, me quedo un rato acá. Con una máxima que trepó en los 34 grados, otro de los recursos más usados para evitar el rayo del sol fue la sombra de los árboles, aunque algunos sentenciaron que era necesario un chapuzón en el agua. Mañana día de pileta, ya hoy recorremos, mañana ya no hacemos nada, ya está. Esta semana, una ola de calor afectará a todo el país y según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, la temperatura podría superar los 40 grados y batir un récord de 27 años. También se enfrentaron al calor los que tuvieron que salir por trabajo, como Marcelo, mozo de la Biela, que debe usar camisa y pantalón de vestir para atender a los comensales. Mucho calor, sí, hoy hay mucho calor y bueno, está medio vacío, mucha gente de vacaciones ya. Así que bueno, estamos descansando un poquito. Para cuidarse del calor, cuando hay poco trabajo podemos mirar las plazas desde adentro. Cuando llega alguien que la gente prefiere el aire acondicionado, ¿viste? La vereda trabaja menos, entonces salimos y lo atendemos. Es como meterse a la pileta, pues nos metemos en el aire acondicionado. Vamos piloteando. De esta forma se vivió el primer día de calor que promete una semana con temperaturas históricas. El Papa Francisco afirmó que las vacunas son la solución más razonable frente al coronavirus y opinó que su aplicación es una obligación moral. Además, resaltó la importancia de acelerar las campañas de inmunización y acusó a los movimientos antivacunas de dejarse influenciar por noticias sin fundamento. Abbiamo potuto constatare che laddove si è svolta un'efficace campagna vaccinale, il rischio di un decorso grave della malattia è diminuito. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. A pesar del aumento de casos, algunos países del continente europeo comienzan a flexibilizar sus restricciones. El presidente español Pedro Sánchez anunció que desde el gobierno ven un descenso en la letalidad del virus y que este mes llegará al pico de esta sexta ola. En este contexto, España planea monitorear el COVID como si fuera una gripe. Es decir, no se informarán diariamente los casos ni se evaluarán a todas las personas que presenten síntomas. Además, afirmó que no están pensando en establecer la vacunación obligatoria, ya que el 90% de los españoles cuentan con esquema completo. Por su parte, Italia registró más de 100.000 nuevos contagios y en el país comenzaron a regir las nuevas restricciones para las personas no vacunadas, como la prohibición de usar el transporte público, asistir a restaurantes o alejarse en hoteles. En estos espacios se solicitará un pase verde reforzado al que solo acceden las personas completamente vacunadas o recuperadas de la enfermedad. En este contexto, el primer ministro defendió la vacuna obligatoria para mayores de 50 años y sostuvo que gran parte de los problemas que tiene el país se deben a que no haya gente vacunada. Con el apoyo de China y Rusia, Daniel Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo como presidente de Nicaragua. En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea ampliaron las sanciones contra el régimen sandinista. El bloque europeo sancionó a los hijos de Ortega y a 5 personas cercanas al régimen. Además, 3 instituciones, entre las que se encuentran la Policía Nacional Nicaragüense y el Consejo Electoral. Por su parte, Estados Unidos sancionó a otros 6 funcionarios por serias violaciones contra los derechos humanos y por haber apoyado elecciones fraudulentas. Ya son 10 los turistas muertos por el derrumbe en un acantilado sobre 4 barcos en Minas Gerais, al sureste de Brasil. Además, hubo casi 30 heridos, de los cuales 4 necesitaron ser hospitalizados. El accidente se produjo el sábado y las víctimas se encontraban todas en el mismo barco. Las autoridades locales afirmaron que enfrentan serias dificultades para identificar los cuerpos debido a la brutalidad del impacto y que no trabajan con la posibilidad de más desaparecidos. Se cree que las fuertes precipitaciones de los últimos días pudieron haber presionado las paredes del cañón, provocando el deslizamiento. Por la misma serie de inundaciones, hay riesgo de que se rompa una represa de la zona. Murieron 19 personas y hay más de 60 heridos a raíz de un incendio ocasionado por un calefactor portátil en el barrio de Bronx, en Nueva York. El fuego se mantuvo solo en el departamento afectado, pero el humo se esparció por los 19 pisos, provocando el aumento de las víctimas fatales, entre las que se encuentran 9 niños.
El edificio no contaba con escaleras exteriores de emergencia, lo que produjo que los residentes deban evacuar por las escaleras internas. El gobernador de Nueva York calificó el incendio como uno de los peores en la historia de la ciudad. Novak Djokovic anunció que quiere quedarse y jugar en el Abierto de Australia luego de que un juez anulara la cancelación de su visa de ingreso al país por no estar vacunado contra el coronavirus. Sin embargo, la madre del tenista se mostró preocupada porque su hijo aún puede ser deportado del país. En relación a esto, el gobierno australiano le hizo saber al juez que por el momento no expulsará al deportista, pero que es una medida que podría adoptar en las próximas horas y que esto además implicaría la prohibición de ingresar a Australia por los próximos 3 años. Ante la gran cantidad de contagios de coronavirus que se registraron en el inicio de las pretemporadas de los equipos de primera división, las autoridades analizan la posibilidad de demorar una semana el arranque de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino prevista para el 4 de febrero. De esta manera, los primeros encuentros de la competencia se jugarían en el fin de semana del viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de febrero. En las últimas horas se confirmaron más casos positivos en el fútbol, en este caso en el equipo millonario de La Cruz, Pinola, Auski, Ferreira y Petroli. No viajan a la pretemporada que realizará River en San Martín de los Andes. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta alerta de tormentas en la ciudad. Ahora el cielo se encuentra despejado y la temperatura es de 29 grados. Durante la madrugada la temperatura bajará a 24. Mañana el día arranca soleado, la mínima rondará los 26 grados. Una mañana muy cálida de verano. A la tarde se mantendrá el sol, la máxima alcanzará los 35 grados y la sensación térmica será de 36. Una tarde en la que no pueden olvidar hidratarse y usar protector solar. A la noche el cielo estará despejado, la temperatura será de 31 grados. Una noche muy calurosa al momento de descansar. Será un martes de mucho sol y altas temperaturas. De tener que salir, el mejor momento será la mañana. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.